Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dedicarnos a la formación docente y a las concepciones nociológicas que van acompañando propuestas de formación y en este marco las posibilidades o los condicionamientos que estas concepciones generan con relación a la investigación educativa. Cuando nosotros nos acercamos a la expresión formación docente, podemos comenzar, como lo hacemos generalmente, por una mirada etimológica y del diccionario, como Víctor García Oz lo plantea en el diccionario pedagógico. La acción, el efecto de formar, asociada con los términos de crianza, de adiestramiento, de educación, de desarrollo, de formación de aptitudes, de formación humana. Los manuales de pedagogía también se han ido dedicando mucho a esta cuestión de la formación docente, como por ejemplo la famosa pedagogía de Ricardo Nassif, quien plantea la cuestión de la formación asociada a la práctica docente en el sentido del rol, de la función que cumplen los docentes en el proceso de institucionalización y con relación a dos grandes tareas, que es el conocimiento, el dominio de saberes de un campo disciplinario y la adecuación de hacer de la enseñanza de esos saberes a grados, a cursos, a diversidad de alumnos y a grupos de estudiantes. Por otro lado, siempre la cuestión de la formación docente nos va acercando también al devenir histórico desde la modernidad hasta nuestros días, como el pensamiento, por ejemplo, del siglo XVII de Comenio, está refiriéndose al docente como un personal específico con funciones acotadas, concretas en un marco también específico que es el de la escuela, el de la institución educativa, y que respetando normas, respetando reglas, enseñando a partir del uso de los sentidos, va generando la comunicación, la transmisión de saberes. Y en esta transmisión de saberes y de conocimientos lo que importa es los conocimientos que se van a utilizar cotidianamente, es decir, el conocimiento para el uso inmediato en la práctica, en la vida cotidiana. Dentro de esta concepción, también inmediatamente en el siglo XVIII, por ejemplo, el pedagogo suizo Pestalozzi, también refiere a una concepción de conocimiento como transmisión con ciertas tradiciones en el marco de la ética, en lo que hace al dominio de saberes, pero también con respeto a las necesidades y a las posibilidades de la niñez, de los estudiantes, de los menos favorecidos, de quienes viven en los hogares, es decir, que hay una especie de educación popular y una formación que supone también incorporación de saberes para poder dar respuesta a las necesidades de la vida. Inmediatamente podemos también considerar como en el siglo XIX, en el siglo de la conformación de los sistemas nacionales de educación en la tradición occidental, la formación docente está asociada a la idea del magisterio, del maestro. Jacques Bellierot nos muestra cómo el maestro es el encargado de instituir la nación, y para instituir es necesario entonces tener conocimientos y actitudes, formas de pensar y de comportarse en función de la normatividad y de las propuestas de la época. Cristina Davini nos plantea precisamente estas tradiciones como matrices, como formas de
intervención, de formación y de intervención, formas de pensar, formas de argumentar, formas de intervenir, con dos grandes pilares de la tradición del sistema educativo argentino, que son precisamente el normalismo y el academicismo. El primero más referido a la educación básica, a la diversidad de saberes que conoce el docente, pero saberes para las ciencias básicas, para las áreas del aprendizaje de las escuelas primarias, y por otro lado el academicismo, que también se apoya en esta idea de que los saberes se transmiten, se comunican, y el docente se tiene que formar en cuerpos disciplinarios específicos, como es la formación en la educación terciaria y superior universitaria, para preparar precisamente las formas de intervención tanto en la escuela media, secundaria o en la universidad. Evidentemente, este formato del siglo XIX también tuvo otros desarrollos diferentes en forma paralela, como ha sido la pedagogía de orientación, primero, digamos, activa, y luego, ya en el siglo XX, la pedagogía crítica. Están poniendo en debate esta idea, ¿no es cierto?, si lo que importa en la formación es fundamentalmente un educador que conozca, que domine saberes y que los transmita, o bien que ponga en acción las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos, que es precisamente lo que plantea la escuela nueva, la escuela activa, a través de las posibilidades de hacer, de construir de los educandos, y mucho más posteriormente, ¿no es cierto?, ya en las últimas décadas del siglo XX, lo hace la pedagogía crítica. Henry Giroux precisamente nos habla de un intelectual crítico, reflexivo, un intelectual que puede conocer, pero puede transformar la vida, el mundo y las posibilidades de existencia a través de formas dialógicas, comunicativas, reflexivas, de análisis y fundamentalmente de mejoramiento, intervenir para mejorar las prácticas educativas. Este intelectual consciente, que tiene, por supuesto, representantes de la pedagogía crítica en otros países, ¿no es cierto?, en Brasil, Paulo Freire, México, Latapí, están en una postura diferente acerca de lo que significa la formación del docente y la posibilidad de brindar espacio de construcción, de creación de saberes y de manifestación de los estudiantes. Ya a fines del siglo XX, los años 90, los cambios políticos, la globalización económica, también va poniendo en escena otras cuestiones y preocupaciones acerca de la formación, pero fundamentalmente aparecen estas contradicciones entre los que pueden, los que saben, y la idea de los que no pueden por sus limitaciones contextuales. Esta pedagogía crítica que instala las formas de preparar a los docentes y de hacer circular saberes dentro de lo que es las posibilidades de los más favorecidos y las posibilidades en otros contextos más condicionantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Y precisamente Furlan, Alfredo Furlan, desde el interior de la realidad de Latinoamérica, genera un trabajo que es del año 1996, que refiere a 5 reflexiones sobre la formación docente en tiempos del cólera y del Internet.
Entonces Furlan plantea cómo el cierre del siglo XX pone fundamentalmente en consideración nuevas maneras de organización para la vida de los docentes y su formación y sus aprendizajes, sobre las exigencias organizativas, tecnológicas del mundo moderno y de las instituciones, y sobre este dualismo y esta contradicción que los docentes, recuperando el deseo de enseñar y con una actitud crítica, reflexiva y de producción de saberes en las instituciones, podemos ir superando y trabajando. Esto de la muerte y la enfermedad de niños por falta de agua potable, de lo que significa en Latinoamérica la problemática del cólera, contrastando con aquellos que pueden navegar por Internet. Bien, evidentemente, esta propuesta, ¿no es cierto?, crítica, reflexiva de fines de la década la última década fundamentalmente del siglo XX, estuvo acompañada también por grandes transformaciones ante las nuevas posibilidades y los condicionamientos de trabajo. Aparecen nuevas maneras de entender la formación fundamentalmente relacionada con la organización del currículum, con los nuevos planes y programas de estudio en los distintos campos disciplinarios y de la formación docente en particular, que hace o genera nuevas conexiones de la pedagogía con otros cuerpos disciplinarios y tiene, por ejemplo, ya en el siglo XXI, un lugar muy interesante en la sociología, recuperando un poco esta mirada de la pedagogía social de Emilio Durkheim, y que luego va a tener otros emergentes en el siglo XXI, fundamentalmente para crecer en los procesos de humanización, para crecer en las consideraciones de la vida de los otros y las posibilidades de generar saberes, y podríamos decir nosotros, para poder ir superando estas contradicciones, estos dualismos que aparecen en nuestro propio sistema educativo. Este sistema binario donde los pares van generando formas de pensar también bastante binaria. Nosotros hablamos de un sistema donde aparece la escuela y la familia, el directivo y el docente y el alumno, el enseñar y el aprender, el aprobado y el reprobado, el presente y el ausente, el regular y libre. Es decir, estos pares incitan también a una investigación y a una consideración nociológica de la formación también dispuesta por pares. La famosa investigación educativa con grupos experimentales y grupos control, por ejemplo, son uno de los emergentes más significativos de la década del 70 y un poco posterior también, de dar respuesta a la formación, a un pensamiento binario, a un sistema binario, donde las cosas son de una manera o de otra opuesta, y que no van dando suficiente espacio para las deconstrucciones. Para esto, de lo que Derrida nos habla de ir, la deconstrucción nos permite la penetración en cuerpos teóricos, conceptuales, la comprensividad, pero también ir rompiendo los límites de estos conceptos instalados a partir de formas de comunicación y de, como va a decir Edgar Morin en nuestros días, a partir de fragmentaciones. Entonces es necesario superar esta mirada dualista, es necesario superar también esta mirada tan sesgada de las didácticas especiales, que no comprenden sus orígenes en cuerpos más flexibles y más amplios, como son un cuerpo pedagógico, y que al desconocer, por ejemplo, que una didáctica de la educación física está respondiendo a
un enfoque de una pedagogía individual que mira, que sigue, que adiestra, que va observando al individuo, y de una pedagogía activa y de una pedagogía de escuela nueva, donde el hacer y la actividad y el protagonismo son fundamentales. El comprender entonces las didácticas especiales también dentro de los marcos pedagógicos más amplios flexibilizan o pueden abrir puertas a modos de pensar. El docente en formación tiene que estar dando respuesta precisamente a estas nuevas maneras de pensar, que aparecen primero como imitaciones, ya que los estudiantes imitan a sus docentes y es importante hacer conscientes estas imitaciones para poder ver las necesidades de superación, de mejoramiento, de transformación. Volviendo precisamente al pensamiento de Edgar Morin, Edgar Morin insiste en la comprensividad que necesitan los docentes, el comprender en contexto la actitud carismática, moral, la necesidad de entender la complejidad de los procesos educativos y cómo es preciso a través de esta comprensión ir estando alertas acerca de las contradicciones que aparecen y las formas de intervención. Entonces, la investigación educativa es precisamente un espacio muy importante para los docentes en general y para las ciencias de la educación particularmente, porque están permitiendo una observación reflexiva, comprensiva y la necesidad de trascender a este estrechamiento de lo humano, de lo filosófico, de lo literario, que generan las urgencias tecnológicas y económicas de nuestra época. Entonces, una formación docente que mire el devenir de la formación, que pone el acento acerca de las concepciones de conocimiento, esas concepciones de conocimiento que son transmisoras y que no dan lugar a la idea del conocimiento como una construcción cultural, como lo plantean las pedagogías precisamente críticas de fines del siglo XX y el siglo XXI, mirando a los sujetos, su protagonismo, su realidad y contextualización social, sus potencialidades, como lo hace la sociología, gran aliada de la pedagogía de nuestros días. Bueno, desde este lugar será muy importante pensar en formar a los docentes con didácticas más flexibles, con didácticas que permiten los procesos de deconstrucción y también el permanente protagonismo de los estudiantes. En ese marco, entonces, podemos pensar formación, circulación de saberes y también la investigación educativa. Bueno, nos vemos prontamente con alguna otra clase, con la idea de ir movilizando cuestiones y ejes de reflexión en el marco de las pedagogías y de la didáctica.